Bueno, el informe de Silvio Cuevas que hacía alusión a Jimmy Páez, conocido en tribunales como abogado del diablo. Rápidamente saludamos a Alexis Amarilla. Alexis, contanos, una intervención con Natalia Acevedo, fiscal. Se investiga a una red internacional de trata de personas paraguayas que eran engatusadas, birladas en España, probablemente en Francia. Contanos los detalles. Adelante. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? El gusto de saludarte. Abrazo enorme también para la audiencia. Sí, se trata de un esquema criminal bastante bien organizado que principalmente operaba en España, pero que también tenía su brazo conector con Francia. ¿Cuál era el esquema o cómo operaba esta organización? Principalmente se encargaban de captar a mujeres en estado de vulnerabilidad, principalmente en la zona de Caaguazú, Alto Paraná, para posteriormente embaucarlas e ingresarlas a este esquema delictivo que consistía básicamente en trasladarlas a España y Francia para que posteriormente sean prostituidas e incluso en este caso le sacaban sus documentaciones y había todo un esquema atrás de esto. ¿Qué es lo que el Ministerio Público realizó en estos últimos días? Han realizado operativos en la zona de Alto Paraná en búsqueda principalmente de los famosos captadores, que son las personas que tienen de alguna manera conexión con las víctimas y también conexión con este esquema delictivo europeo. Y principalmente utilizaban las redes sociales para captar a estas mujeres, ofrecerles un trabajo muy tentador y posteriormente, una vez que ellas ya estaban en territorio europeo, ingresaban directamente a este esquema delictivo. Vamos a escuchar a la fiscal Natalia Acevedo hablándonos un poco sobre estos operativos que finalmente finalizó con la detención de más de 15 personas, entre ellas paraguayas, quienes trabajaban de esta manera ilegal. Específicamente a través de informaciones proveídas por autoridades españolas y francesas. Es así que también en Paraguay iniciamos una investigación con respecto a los integrantes de esta red criminal. Y en ese marco hicimos allanamientos en Alto Paraná y en Cordillera, de los cuales surgieron elementos colectados que hacen suponer la participación de estas personas que ya fueron imputadas por el hecho punible de obtención de beneficios por la trata. ¿Qué quiere decir eso? Son las personas que se benefician o se aprovechan económicamente del resultado de la explotación sexual en este caso. Esta información nos llegó a través de la declaración de una víctima paraguaya testigo protegido, que es la nomenclatura que usan tanto en España como en Francia, que se encuentra esa actuación bajo la reserva del sumario. Una vez que los jueces de ambos países levanten esa reserva del sumario, envían esa información a través de la asistencia jurídica, de la cooperación internacional, a través de nuestro punto de contacto, Asuntos Internacionales del Ministerio Público de Paraguay. Muy bien, ¿y cuál era el ofrecimiento principal de esta organización para estas mujeres? Principalmente se encargaban de ofrecerles trabajos como la cuida de niños en hogares españoles o, por ejemplo, cuidar a personas, adultos mayores. Les ofrecían incluso pagar, en principio, el pasaje, pagar todo el trámite de documentación. Era en verdad una propuesta muy, pero muy tentadora y un pago aproximado de 50 a 100 euros para estas mujeres quienes ya estaban en una situación de hecho de vulnerabilidad y por supuesto accedían a este viaje con el sueño de ganar mucho más dinero y poder ayudar a sus familias. Cuando una vez ingresado al territorio español, ellas eran trasladadas a prostíbulos de ciudades como Madrid, de las Islas Canarias o alrededores y posteriormente eran de alguna manera trasladadas a París, donde también ingresaban a estos prostíbulos. Hacían ese viaje ida y vuelta prácticamente de forma mensual y no se quedaban directamente solo en España y Francia, se movían por todo ese territorio europeo. ¿Qué pasa ahora con las víctimas? La mayoría de ellas prefiere permanecer en territorio europeo, teniendo en cuenta también muchos factores, ¿verdad?, de que reciben asistencia por parte de estos países y no quieren volver a nuestro país porque ya estaban en una situación vulnerable y van a volver a lo mismo. Y también por el estigma que de alguna manera también sufren las mujeres que son víctimas de este tipo de trata de personas. Vamos a escuchar lo que decía la fiscal en relación a esto. El captador es una persona conocida o allegada de la víctima que justamente le ofreció este trabajo a través de una mensajería interna de una red social. Tener mucho cuidado con esto también, fiscal, ¿no? Especialmente para las mujeres en situación de vulnerabilidad, quizás, ¿no?
Sí, hay que tener mucho cuidado cuando a uno le ofrecen una oferta laboral, sobre todo en el extranjero y en un país donde no conocemos ni siquiera el idioma, que es el caso de Francia. Normalmente el perfil del captador es aquella persona que conoce de tu situación económica, de tu problema o de tu situación de vulnerabilidad. Por eso justamente te ofrece un trabajo que es tentador, en donde las víctimas en su mayoría se animan a dejar el país por un sueño que tienen de progresar económicamente. Los famosos trabajos para cuidar niños, para cuidar ancianos o para trabajar en servicios domésticos, ¿verdad? Limpieza, por ejemplo, donde le dicen vas a ganar 50 o a 100 euros la hora. Entonces, haciendo el cálculo, por supuesto, estas personas deciden embarcarse en esta oferta, ¿verdad? Porque es muy tentador lo que van a llegar a ganar en un mes. ¿Y las víctimas van y realizan esos trabajos al menos por unos días o directamente entran ya en estos prostíbulos, entran ya en el esquema? Directamente entran al esquema. Una vez que llegan al país de destino, ya hay una persona que forma parte de la red que le espera en el aeropuerto y ya le lleva hasta su lugar de explotación. Y no se descarta, Roberto, audiencia, de que se realicen más operativos aquí en nuestro país, principalmente porque habrían más captadores quienes están directamente vinculados con este esquema delictivo internacional español, mayoritariamente hablando, pero también con una fuerte influencia en España. Y se recomienda a las mujeres quienes están, por ejemplo, recibiendo mensajes vía Facebook principalmente de estas ofertas, que tengan los recaudos necesarios y principalmente llamar, en todo caso, al número 137 o a la oficina antitrata de personas para que sean asesoradas y no caer en este esquema delictivo, de hecho, muy bien organizado. Alexis, eso que dijiste al final, esa acotación puede marcar la diferencia en un episodio de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque se juega con la necesidad extrema. O sea, una de las particularidades, una de las características de este tipo penal es justamente eso, embaucar, procurar, enganchar y toda una ingeniería delincuencial que opera por detrás. Si aquí ocurre, de hecho ya ha de costarlo, imagínate que esto pase del otro lado del océano. Y a quien uno le reclama. Claro. Así que ojo con nuestras compatriotas que a veces en ese extremo empeño por conseguir un trabajo tropiezan con una situación que puede ser incluso hasta mortal. Y además, Roberto, para cerrar, quería comentarte de que estas organizaciones ofrecen también pagar, por ejemplo, el costo del pasaje, Claro. pagar los trámites de documentación. Entonces es como un servicio completo, entre comillas, ¿verdad? Con tal de que las mujeres puedan sentirse seducidas por este esquema y ganar también 50 a 100 euros por hora. Es un ofrecimiento bastante tentador por el retorno económico. Sin embargo, esto es pura falacia, nunca sucede y terminan siendo víctimas de trata de personas. Claro, y le espera en España, en Francia o cualquier otro país europeo un régimen de semi-esclavitud. Un abrazo.